6253 es nuestro punto de contacto. Y recordando nuestras páginas partner: RDO Televisión, Bio Informa, Medios Ciudadanos, San Pedro Conecta, El Pencopolitano y El Radar. Nos vamos con César Vilugrón a Hacer Radio TV. César, vamos contigo. Así es, muchas gracias, Toti. Ya estamos. Perdón, Toti. Davis. Estaba leyendo recién aquí un comentario en WhatsApp. Ya estamos de regreso, exactamente 9 de la mañana y 7 minutos, en el último bloque conversado, porque ya viene después el bloque musical del matinal junto a Davis. Y como todos los miércoles ya está con nosotros nuestra abogada, experta en deudas, Karen Garrido. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Una semana más con ustedes, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Karen, por estar con nosotros. La verdad que hay mucha gente en silencio que escucha este programa, este bloque, y que seguramente están respirando. Están respirando cuando sienten que el agua ya no le sobrepasa, ¿cierto? El cuello, como se dice, en deuda, en presión, en estrés. Logran tener una alternativa de una salida, ¿cierto? Logran ver que hay posibilidades, que no todo está perdido, y que hoy día la ley ampara para muchos tipos de decisiones que son, por supuesto, las alternativas más correctas para tomar una decisión en virtud de las deudas. Entonces, agradecer por supuesto que estés con nosotros acá. Karen. Bien, esa es la idea. La idea es que podamos escuchar experiencias de otras personas, porque aquí contamos casos reales. Y eso les ayuda un poquitito a identificar lo que están viviendo. Efectivamente, a mí me pasa algo parecido, y van tomando decisiones. O sea, como dices tú, respiran. Sí. Respiran y viven un poco más livianos. Mira, el otro día conversaba en un café la semana pasada con una autoridad, que efectivamente estaba con un problema ahí. Porque a veces uno peca de buena gente y presta tarjeta, por ejemplo. Sí, no. O pide un préstamo. Sí. O es aval. Lo que le pasó a esta autoridad era algo parecido. No poca plata, mucha. Entonces, y justo escuchar el programa de la mañana, y se quedó en el auto escuchando, no entró a lo que tenía que hacer hasta terminar, porque al final uno, aunque no lo crea, a todo nivel pasa que no enteramos de qué se trata las alternativas que hay en términos legales. Esto no es solamente que la gente no entienda que es para un lado social, es todo nivel. No, es para todo. Todo nivel. Mira, yo te he contado que dentro de las asesorías que he prestado, clientes que he tenido durante este tiempo, y recuerda que en mi primer caso en materia concursal, yo comencé el 2016. Con el primer caso que tomé, porque la ley entró en vigencia el año 2014. Okay. ¿Ya? Pasó un año donde prácticamente esto sí que era muy, muy desconocido. Era raro esto de cómo una quiebra una persona, si uno siempre asimilaba las quiebras a las empresas. A las empresas, claro. O sea, pero ¿cómo yo, una persona, una quiebra? No, esto era muy, muy, muy poco utilizada, una herramienta legal que le daba una solución legal, real, efectiva a las personas. El 2016 comienzo con este tipo de procedimiento, y fíjate que eso que tú acabas de decir, eso de que las personas dicen ¿qué es esto? A pesar de que ya llevamos más de 10 años con la ley vigente, la gente le cuesta entenderlo, y también son muy reacios a decir ya, yo tomo este camino. Son muy reacios a poder tomar la decisión. A tomar la decisión. Fíjate que tienes mucha razón, escuchan de manera secreta, ¿ya? Empiezan a escuchar qué le pasó a una persona, empiezan a buscar en TikTok, algo dicen por ahí algunos influencers. Hay muchos abogados que estamos creando contenido en redes sociales precisamente para informar de los beneficios de cualquier procedimiento en materia concursal o en materia de quiebra, como lo conoce la gente. Y ahí ellos van autodiagnosticándose. Ahí yo digo, ahí hay un error. Porque lo que uno crea o lo que uno transmite a través de redes sociales son situaciones no muy precisas, son situaciones más bien generales. Uno dice, mire, si usted está en esta situación, le está pasando por este tipo de circunstancias en la vida o tiene tantas deudas, existe un procedimiento que lo puede ayudar. Pero fíjate que la parte de asesoría personalizada no se la pueden saltar. Porque en esa asesoría personalizada uno le pregunta si está casado o no está casado. ¿Por qué? Porque influye el régimen matrimonial a la hora de tomar una decisión. Si vive en casa propia o no vive en casa propia. Y es precisamente parte de el caso que vamos a contar el día de hoy, que es un cliente que optó por la liquidación, que ya es un proceso ante un tribunal. Esto es lo que la gente comúnmente conoce como la quiebra de persona natural, y no una renegociación, que es lo que habíamos estado hablando todos estos capítulos hacia atrás.
Vamos con el caso entonces. Bueno, el caso es un señor de 65 años, ya jubilado, con una pensión de 350.000 pesos mensuales. Por costos de salud, ¿cierto? Se le descuentan algunos seguros médicos, le quedan en el bolsillo un poco menos de 200.000 pesos. Él vive en una casa donde él no es titular, él no es el propietario del inmueble y tampoco es propietario no es propietario en realidad del terreno donde él tiene construido su inmueble, ¿ya? El terreno es de un familiar. Entonces él no paga arriendo, ¿ya? Pero efectivamente compró este terreno a medias con su hermano. El hermano es el que aparece como el titular del terreno. Por tanto, si nos vamos a verificar en lo práctico, el caballero no tiene un patrimonio no tiene un patrimonio muy alto, porque no tiene ni siquiera un auto, tampoco tiene un inmueble. Por tanto, el acreedor no tiene dónde ir a ejecutar el cobro de su deuda. ¿Quién es el acreedor? ¿Podemos decir? No. Démosle nomás. Porque esto es la realidad. Si aquí todos los chilenos estamos endeudados o con el banco X, y ahí son muchos, y con el retail, que son prácticamente Falabella, Ripley, Cencosud y algunas otras tiendas que son más pequeñas, ¿cierto? Bueno, en este caso es Cencosud. 23 millones de pesos. Una persona que tiene una pensión, que antiguamente tenía un sueldo que no superaba el sueldo mínimo, pero le debe 23 millones de pesos. Y usted me dirá, ¿cómo llegó a eso? ¿gastó 23 millones de pesos comprándose ropa, electrodomésticos? No, repactó más de 4 o 5 veces durante un tiempo de 3 años. Y eso le generó una bola de nieve, que esa deuda, que era muy pequeñita al inicio, ¿cierto?, se transformó en 23 millones de pesos. El caballero ya está notificado por esa deuda. Lo notificaron, fueron a su domicilio, ¿cierto? Un receptor. La notificación es eso. Le dejan estampado, la gente reclama, dice, me dejaron un montón de papeles abajo de mi puerta. Bueno, eso es una notificación. Le dejan copia de la demanda, de todos los documentos que se anexan a la demanda, y le dejan una notificación muchas veces por debajo de la puerta o en el antejardín. Idealmente debería estar pegada en alguna parte, pero así le dejan la notificación, a no ser que lo hayan encontrado de manera personal y se la entregan a la persona. Claro. Recibe, y ahí, cuando recibe esa notificación, mira, déjame tratar de graficarte, porque las personas lo describen cuando van a la consulta y me cuentan ese momento. Ellos dicen que reciben el documento y no entienden nada. Son tantas hojas que tampoco las leen. Lo único que ven es que tiene un timbre y dice tribunal. Entran en pánico, ¿ya? Entran en pánico porque dice, ya prácticamente aquí nos va a caer el FBI. No tenemos FBI, pero yo creo que se sienten así, ¿cierto? El golpe. Ya pongámonos más, muchas series de Netflix. Rompiendo la puerta y todo. Pero fíjense que aquí les quiero decir lo primero: alto, respiren, escuchen. No les va a pasar nada cuando son notificados por una deuda. Solamente le están comunicando formalmente que les van a cobrar. Todas esas llamadas previas, esas amenazas, digo yo, pero tiene tal retraso, lo vamos a pasar a cobranza judicial. Todas esas amenazas se concretaron ahora y le están diciendo formalmente, señor, usted a mí me debe y le voy a cobrar. Eso es lo que está pasando con esa notificación, en términos muy poco jurídicos, ¿cierto? Pero claro, para que la gente vaya alivianando su carga. Luego de esa notificación, la gente se asusta porque dice, pero es que me dieron 8 días para poder pagar, 8 días, y la gente quiere solucionar lo que no ha solucionado en años, lo quiere solucionar en 8 días. Y fíjense que, para que vayamos entendiendo bien, esos 8 días, que técnicamente se le conoce como el requerimiento de pago, es para que la persona vaya y pague. No para negociar. No es para negociar, porque el receptor no tiene porque donde está citado es a la oficina del receptor que lo fue a notificar. El receptor no tiene ninguna facultad para negociar con usted. Ya sabe que le recibo 1 millón de los 23 que debe, váyase tranquila. No se puede. Por eso se llama requerimiento de pago, para que pague. El total. El total. Si la persona no puede pagar esos 8 días, también los puede usar para defenderse, ¿ya? Presentar algún tipo de excepción, es decir, oiga, mire, yo pagué parcialmente, aquí tengo un comprobante, sabe que lo que me está cobrando está prescrito. Defenderse de alguna manera, ¿ya? Pero el requerimiento de pago es esa cita que le deja el receptor de los 8 días para que vaya y pague. Si no tiene para pagar, se puede defender. Y para eso son esos 8 días, ¿cierto? Pero resulta que en la práctica, si no tuvo para pagar una cuota de 120 lucas, ¿tendrá los 23 millones? Claro. No los tiene. Entonces, ¿por qué estamos explicando esto? Porque este cliente que estaba notificado, ¿cierto? ¿Cómo llegó a la consulta? Un hijo de él, que es amigo de un cliente que yo tuve el año pasado,
que ya está saliendo de este tema, pero él optó por otro procedimiento, le dice, mira, tengo tal persona, te puede asesorar y te va a explicar en detalle la situación. Reserva la hora, ¿cierto? De manera online, porque yo atiendo mucho online. Empezamos a escuchar su historia, con la clave única revisamos, sacamos el certificado de deuda y hacemos todo el ejercicio que la gente no hace en su casa. ¿Cuál es el ejercicio? Hacemos una lista con las deudas que tiene, las cuotas mensuales que paga. En la lista también agregamos la cantidad de tiempo que tiene que pagar esas cuotas. Hacemos otra lista con los gastos que él tiene en su casa. ¿Cuánto sale su costo de vida? Vivienda, comida, recreación, vestimenta, luz, agua, teléfono, internet, todo. Entonces, cuando colocamos en la balanza y el caballero se da cuenta que su pensión se va netamente en pagar deudas y su vida está dependiendo del cupo de la tarjeta, que mi señora me pasa 100 lucas, que mi hijo me presta esto, y al final no depende de sus ingresos, entonces las personas se dan cuenta de que o viven o pagan deudas. Y cuando toman esa conciencia, se dan cuenta de que están en un estado de insolvencia, porque de eso se trata esta ley. Decir, estoy insolvente. No vamos a discutir en este programa, ni vamos a cuestionar del cómo llegó a eso. Si se la gastó en el casino, no, porque hay un montón de otros factores. Sí, claro. Que lo hemos hablado, ciertos factores que no dependen obviamente de las personas, una enfermedad, la muerte repentina, un quiebre matrimonial, mire, cosas muy inesperadas que obviamente nos cambian el presupuesto familiar de un mes para otro, o de un día para otro, o de una semana para otra. Pero bueno, después empezamos con el caballero y dijimos, a ver, ¿cuál es su patrimonio? Mis cosas, bueno, pero sus cosas, ¿qué son? Los muebles de la casa, y ni siquiera todo, porque obviamente los comparte ahí con familiares, ¿cierto? Entonces le dije, vamos a ponerle don Juan también, el mismo don Juan que la semana pasada. Don Juan, usted tiene más deudas que patrimonio. No tiene un gran patrimonio donde los acreedores vayan a decir, aquí vamos a ejecutar sus deudas. Este acreedor que usted le está cobrando estos 23 millones no es el único. Empezamos a revisar y claro, él en el sistema debía 38 millones de pesos. 23 que tenía atrasado con esta tienda y el resto que estaba pagando al día, pero le sumaban aproximadamente 15 millones más. Entonces, cuando yo le digo, mire, existe una opción para usted, que es la liquidación. A usted no le puedo decir que renegocie porque con 350.000 pesos es imposible que pueda pagar esta deuda. Ya tiene 65 años, una persona que tiene algunas enfermedades. Así que le dije, la liquidación consiste en tal cosa. Usted presentamos una solicitud al tribunal, ofrece los bienes que tiene, porque con eso usted va a pagar. Si son insuficientes, precisamente eso es lo que la liquidación es. Esa es la magia de la liquidación, ¿ya? Tú entregas bienes de manera voluntaria, acreditas cuál es tu situación patrimonial, ¿cierto? Se acompañan ciertos documentos que la ley obliga a acompañar. Y si los bienes corresponden a un living, un hervidor, un computador, un teléfono, bueno, eso es lo que tiene la persona para pagar, no tiene más. La pensión no se la pueden embargar, no puede entregar su pensión. Aquí está mi sueldo o mi pensión, claro, y páguese la deuda. El inmueble donde vive, el inmueble no se lo pueden quitar, claro, porque no es de él, no tiene un vehículo, ya el que tenía lo había vendido hace más de un año porque tenía que pagar una deuda. Y si era cierto, la ley dice que el liquidador, que es un tercero que se hace parte en este procedimiento, va a revisar las ventas que pudiste haber hecho. Se vendió un auto hace un año atrás. Bueno, se podrá explicar que ese auto se vendió para pagar la deuda tanto y eso consta. Así que no habría ahí un inconveniente al respecto. Pero el caballero al entender eso dice, o sea que si yo entrego estas cosas, pero ¿y qué pasa con el saldo? Porque mi deuda son 38 millones en total, ¿cierto? Bueno, yo le explico que aparece una sentencia por parte del tribunal que dice que don Juan pagó con estas especies, que estas especies salieron a remate y del remate se obtuvieron 250.000 pesos. Okay. ¿Ya? Y el saldo, y esta es la magia, se declara por sentencia judicial que está extinguido. Golpeé la mesa, perdón. El saldo se declara por parte del tribunal que la deuda se extingue. Por tanto, nadie más le puede volver a cobrar ese dinero. Oye, Karen, bueno, son temas que cuesta digerir, cuesta de repente hasta preguntar, hasta llegar hasta llegar a la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo soy fulano tal, tengo este problema, cuesta mucho eso. Y me di cuenta con esta conversación con este personaje. Claro. Que además agradecía que había escuchado este tema y se inspiró en, de una otra manera, acercarse
a su hermano que es abogado, que ni él tenía la capacidad y la vergüenza de explicar. Imagínate. Sí. Entonces yo quiero invitar a la gente que nos mande un WhatsApp, ya sea ahora o para después, para que puedan preguntarle a Karen y tengan la libertad de poder llamar incluso al 41215-5771, 41215-5771 en nuestro WhatsApp para la audiencia radial, porque los que nos ven por Facebook o televisión nos pueden ver, es 8599-2253, 8599-2253, anteponen el más 569, dejen un WhatsApp, una pregunta escrita, un audio. Si no alcanza a hacerlo ahora, lo puede hacer más tarde y derivamos a la Karen, pero lo importante es que las personas que nos están escuchando y viendo puedan acercarse a ella y pedir una hora online, ni siquiera para un lugar físico, y de esa manera pueden buscar alternativas. Yo sé que detrás de este programa hay mucha gente que escucha el matinal y está escuchando este bloque en este instante y que a lo mejor están súper agobiados, están súper problemados. Esto genera quebrantamientos matrimoniales, Familia, claro. Esto desconcentra en el trabajo, esto te hace manejar de repente de manera más imprudente, esto hace caer en depresión, esto trae angustia, ataques de pánico. Ataque de pánico, no se puede dormir la noche, se te cae el pelo. Dejas de contestar el teléfono. Claro. Ya no es un grato que suene el teléfono. Se te cambian de número. Sí, sí. Fíjate, yo ahora entiendo que ¿por qué tengo tantos conocidos? Siempre están cambiando el teléfono, pero ¿por qué cambian el teléfono? Entonces, claro, entonces yo creo que la gente tiene que animarse a compartir esto y poder también hacer sus preguntas y todo. Yo después, como tengo conversado con muchas personas, me he dado cuenta que no es fácil, es verdad. Porque además, incluso la gente dice, oye, me van a reconocer la voz y pregunto que estoy endeudada hasta el cuello. Pero por último, está la alternativa del WhatsApp, manden sus preguntas, repito el número 8599-2253, anteponen el más 569-8599-2253 y le hacemos el match con la Karen para que puedan conversar con ella más íntimamente. Sí, sabes que es muy complejo lo que tú acabas de decir. Lo que vive emocionalmente esa persona que está endeudada primero pasa por un proceso. Yo no soy psicóloga para nada, pero efectivamente uno reconoce este tipo de etapas porque atendemos muchas personas. Entonces pasan por un proceso donde ellos comienzan de manera personal a vivirlo muy íntimamente. O sea, de hecho ni siquiera lo comparten con las parejas, con los cónyuges, no se habla. Cuando ya esto de alguna manera escapa de su control, el de al lado se dio cuenta. Ya la situación cambia, ¿cierto? Pero aún así, cuando el otro se da cuenta, la persona dice, sí, en realidad sí debo esto, pero como que lo maquilla. No lo dice realmente. Después pasamos a otra etapa, cuando ya empiezan a llegar, las cobranzas ya no son por teléfono, sino que empiezan a llegar papelitos a la casa. Y ya empieza la situación de a poco, como a inflar el globo, hasta que aparece una notificación judicial y que a la crema, porque la gente dice, me van a venir a embargar, y como te digo, viene ese temor que se van a enterar los vecinos, se va a dar cuenta tal persona, cómo lo hago para pagar. Entonces entran en desesperación. Lo que hemos hecho todos estos capítulos, ¿cierto? A través de este programa es explicar a la gente que hay posibilidades de no llegar a ese límite. Usted puede parar la pelota antes y decir, oiga, no quiero vivir este camino, tengo la opción de la renegociación, veamos si lo podemos solucionar. Cuando ya estamos un poco más al límite, existe la posibilidad de la liquidación, veamos cómo lo podemos solucionar. Pero la invitación es precisamente a eso. No se queden callados. Hay soluciones. Pueden encontrar información en internet, lo pueden encontrar. Pero es necesaria una asesoría personalizada, es muy necesario porque es lo mismo que ir al doctor. A lo mejor usted piensa que con una aspirina se le va a pasar el dolor de cabeza y necesita un examen un poquitito más detallado para darse cuenta que lo que tiene es un poco más complejo y requiere otro medicamento. Nada más que eso. Tal cual. Estamos conversando con Karen Garrido. Su Instagram es abogada Karen Garrido. Karen Garrido. Sale de como rojito, ¿no? Sí, salgo yo con una polera roja. Ahí aparece el perfil. En el perfil de Instagram ustedes van a encontrar que hay un link de agenda. Ahí puede encontrar para agendas por consultas por deudas, por consultas penales, que también es mi otra especialidad, y por consultas que tienen que ver con otras materias, que es familia, derecho civil, cosas que uno aclara dudas, ¿cierto? Y también tenemos la posibilidad de derivarlo porque para algunos otros colegas que puedan tomar la causa. Bueno, Karen, hay una... tú tienes también, participas en una...
en una fundación, se podría decir, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, ¿no? Estamos en proceso de crear una fundación. Así que tiene que ver con en el eso. comienzo vamos a ir de a poquito también incorporando este tema al matinal, de tal manera de que también poder ayudar a esas personas que lo pasan muy mal con la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y que también otro tema que cuesta también ponerlo en la mesa, cuesta Mucho. hablarlo, cuesta denunciar. Entonces, esa es la intención del bloque matinal de esta hora de la mañana, es poder entregar un aporte a nuestros vecinos y vecinas que nos escuchan y que nos ven también. Hoy día nos estaban saludando Leila Chiloé, nos estaban llamando Tomé. Entonces, hay muchas personas que de distintos lugares del país, gracias a RDO, nos pueden ver y conversar y todo. Así que yo estoy contento de poder tenerte acá, Karen, porque de verdad que siento que es un gran aporte para muchas personas que están hoy día escuchando y viendo el matinal. Enrique Soto dice: yo necesito la insolvencia, tengo una deuda y ningún patrimonio. Debo 35 millones de pesos, de los cuales 7 son directos y el saldo restante son de mi empresa, la empresa que tuvo. Ya, Caso ahí- clásico eso, ¿no? Ahí en el caso de Enrique vamos a tener que distinguir, porque aquí hay deudas que provienen de un patrimonio personal y de un patrimonio de Sí. empresa. Entonces ahí se requiere un poco más de detalle. Karen, te agradecemos. Nos encontramos el próximo miércoles. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias y espero que lo que escuchen, ya sea después, puedan entender que los queremos ayudar, que existen posibilidades y que no pierdan la oportunidad de pedir la consulta. Tan devolvemos.